La regla 1 es mantenerse erguido con los hombros hacia atrás, y la regla 2 es tratarte a ti mismo como si fueras alguien responsable de ayudar. Y la número 3, que está muy estrechamente asociada con la número 2, son variaciones de un mismo tema. Hacer amigos con aquellas personas que desean lo mejor para ti. Por cierto, estas dos últimas reglas no son órdenes diseñadas para hacer tu vida más fácil. En realidad, son órdenes diseñadas para hacer tu vida más difícil. Kierkegaard dijo en un momento que su papel en la vida, dado que todo estaba progresando para volverse más fácil en todas las formas posibles, llegaría un momento en que la gente clamaría por dificultades. Así es como él imaginaba en parte su papel en el mundo, curiosamente, como un benefactor universal de la humanidad que se esforzaría por hacer nada más que hacer la vida más difícil para todos. Y así, la regla 2 y 3 son así, porque tratarte a ti mismo como si fueras alguien responsable de ayudar no es lo mismo que ser amable contigo mismo, no es eso. Y asociarte con personas que desean lo mejor para ti significa que ellos pueden exigir lo mejor de ti, y eso tampoco es algo fácil. La regla 4 es compararte contigo mismo de ayer y no con quien es alguien más hoy, y eso es una orden sobre la envidia. Necesitas cosas que estén por encima de ti porque necesitas hacer algo valioso con tu vida. Necesitas algo en qué enfocarte, pero una de las consecuencias de eso es que puedes volverte envidioso de personas que crees han logrado más de manera merecida o no merecida, y eso puede hacerte amargado. Por lo tanto, es mucho mejor compararte contigo mismo y utilizarlo como objetivo de mejora y comparación. La regla 5 es no permitir que tus hijos hagan algo que te haga desagradarlos. Y la regla general es que si no te gustan, entonces a otras personas tampoco les gustarán. Y es una mala idea permitir que tus hijos actúen de una manera que haga que otros niños o adultos no los aprecien, dado que tendrán que lidiar con niños y adultos. Por lo tanto, tu responsabilidad principal como padre es ayudar a tu hijo a aprender a comportarse para que el mundo social les abra sus brazos y los reciba en todos los niveles, y has cumplido tu trabajo si logras eso, y no es algo sencillo de hacer. La regla 6 es poner tu casa en perfecto orden antes de criticar al mundo. Y eso no significa no tomar medidas por otros hasta que tengas tu vida en orden. Significa unir tu ambición con humildad y trabajar en lo que tienes justo delante de ti, lo cual sufrirás si lo haces mal antes de embarcarte en la transformación a gran escala de otras personas. La regla 7 es hacer lo que es significativo y no lo que es conveniente. Y yo diría, en cierto sentido, que ese es el ethos central del libro. No exactamente, porque la regla 8, que es decir la verdad o al menos no mentir, es una conjunción necesaria de eso, o un elemento adicional necesario, porque no creo que puedas perseguir lo significativo sin decir la verdad. Y la razón de eso es que si no dices la verdad, o digamos si mientes, que es una forma más fácil de pensarlo, corrompes los mecanismos instintivos que se manifiestan como significado y luego no puedes confiar en ellos. Y eso es una idea muy mala, por lo que la razón fundamental para no mentir es porque corrompes tus propias percepciones si mientes. Y cuando corrompes tus propias percepciones, entonces no puedes confiar en ti mismo. Y si no puedes confiar en ti mismo, bueno, buena suerte para ti, porque ¿en qué vas a confiar en ausencia de tu propio juicio? No tienes nada si pierdes eso. La regla 8 es, como dije, decir la verdad o al menos no mentir. La regla 9 es asumir que la persona a la que estás escuchando sabe algo que tú no sabes, y eso no es tanto una muestra de respeto hacia la persona, aunque lo es una muestra de reconocimiento de tu propia ignorancia insoportable. Una de las cosas: tienes que decidir en la vida qué es más importante, lo que sabes o lo que no sabes. En primer lugar, hay mucho de lo que no sabes,
Y si haces amigos con eso, si decides que es importante, entonces eso es algo bueno porque estarás rodeado de lo que no sabes toda tu vida. Por lo tanto, si aprecias eso, las cosas irán mejor para ti. Pero el otro elemento de eso es, ¿por qué deberías apreciar lo que no sabes? Y la respuesta a eso es que no deberías. Si tu vida es absolutamente perfecta en todos los sentidos, si tienes exactamente lo que necesitas y quieres, si has ordenado todo a tu alrededor, entonces lo que sabes es suficiente. Pero si crees que las cosas aún podrían mejorar a tu alrededor en tu vida personal y con respecto al efecto que tienes en otras personas, entonces obviamente lo que aún no sabes es más importante que lo que sabes y deberías prestar atención para descubrir lo que no sabes en cada momento posible. Y si tienes la suerte de tener una conversación con alguien y realmente estás interesado en lo que dicen, entonces incluso si no son muy buenos comunicando, incluso si son torpes o incluso si muestran cierta enemistad hacia ti, siempre existe la posibilidad de que te digan algo que no sabes, en cuyo caso puedes salir de la conversación menos ignorante y corrupto de lo que eras. Cuando comenzaste la conversación, y si tu vida no es todo lo que te gustaría que fuera, entonces ser un poco menos ignorante y corrupto probablemente sea algo bueno. Por lo tanto, la regla 10 es ser preciso en tu discurso, y eso es una observación. Diría que es una variante de un mandamiento del Nuevo Testamento, que es o tal vez una descripción de la naturaleza del mundo, que es golpea y la puerta se abrirá, y pregunta y recibirás, lo cual es una teoría muy extraña, digamos, pero que diría que está mucho más de acuerdo con lo que sabemos sobre la psicología de la percepción, digamos, de lo que podrías imaginar, porque es el caso que no obtienes lo que no apuntas, podrías obtener lo que sí apuntas y tu objetivo podría mejorar a medida que apuntas también, lo cual es algo a considerar si especificas la naturaleza del ser que deseas traer a la existencia. Entonces aumentas radicalmente la probabilidad de que eso ocurra y por supuesto todos ustedes lo saben porque se consideran al menos en cierta medida como agentes activos y creativos, ¿verdad? Tu actitud fundamental hacia ti mismo, al menos en la forma en que actúas contigo mismo, es que te despiertas por la mañana y tienes un paisaje de posibilidades que se abren ante ti. Tú haces elecciones entre esas posibilidades y determinas en consecuencia cómo se va a manifestar el mundo. Te enfrentas a un campo de potencial, es una buena manera de pensarlo, y a través de tus elecciones determinas qué elementos de ese potencial se van a concretar en el mundo real. Estás muy insatisfecho contigo mismo si no lo haces correctamente y estás muy insatisfecho con otras personas si no lo hacen correctamente. Estás muy insatisfecho con otras personas si no te tratan como si fueras así, porque parte de lo que exiges de las personas, digamos en términos de mera civilidad, es que actúen hacia ti como si fueras el locus de elección voluntaria en un mundo de potencial. También se reprenden mutuamente por eso. Si tienes hijos y padres, tus padres te dirán, si tienes suerte, que no estás alcanzando tu potencial, lo cual es en realidad un cumplido en cierto sentido, aunque también es un juicio. El cumplido es, sé perfectamente bien que podrías ser más de lo que eres, y bajarás la cabeza si tienes algún sentido y pensarás, como piensas en relación con tu propia conciencia, que sí, tengo mucho potencial que no estoy realizando completamente, y eso en realidad constituye una transgresión contra el bien. Y no creo que haya conocido a nadie que no crea eso. Si tienes una conversación razonable con ellos, simplemente parece evidente. Quiero decir, tal vez de vez en cuando te encuentras con alguien que está narcisistamente satisfecho consigo mismo, pero entonces son narcisistas y eso no es bueno. Eso como una estrategia a medio o largo plazo es una catástrofe que termina en desastre, ¿sabes? A corto plazo protege a las personas, pero a largo plazo no es bueno en lo más mínimo y por supuesto otras personas no lo aprecian tampoco. La regla 11 es
no molestar a los niños cuando están andando en patineta, y en realidad es una discusión de coraje, de aliento más específicamente, porque he estado tratando de entender, por ejemplo, qué papel juegan los padres en la vida de sus hijos. Y diría que este es un papel de importancia fundamental, así como intentar guiar a tus hijos para que actúen de manera socialmente deseable, para que el mundo se les abra. También quieres alentarlos, lo cual no es lo mismo que protegerlos, no es lo mismo en absoluto. Y alentar a alguien es decir algo como, o actuar de la siguiente manera: mira, chico, el mundo ya es difícil, porque el mundo no es fácil para los niños, al igual que no es fácil para los adultos. Las dificultades no son las mismas, son dificultades del tamaño de un niño, pero siguen siendo dificultades. El mundo es un lugar muy duro y es un lugar amargo en muchos sentidos, y no es solo un lugar duro y amargo. También está tocado con traición y malevolencia, y esa es la línea de fondo fundamental, pero hay algo en ti que es capaz de enfrentarlo y trascenderlo, y eso es aliento. Dices, bueno, por difícil que sean las cosas, estás a la altura del desafío, y interferir con los niños cuando están haciendo skate, por ejemplo, cuando están haciendo cosas peligrosas de manera inadecuada, lo cual los niños, por supuesto, hacen si están haciendo skate. Interferir con eso es interferir con la disposición del niño a exponerse voluntariamente a los riesgos a los que necesitan exponerse para desarrollar el tipo de competencia que les permite prosperar en un mundo del que no pueden ser protegidos, y por lo tanto, interferir con los niños cuando están tomando riesgos necesarios no es amor ni empatía, sino cobardía por parte de los padres, y es profundamente dañino para los niños. Y puedo decirte como psicólogo clínico que nunca he tenido un cliente venir a mi oficina en todas las cientos de encuentros que he tenido con personas en mi oficina. Nunca he tenido un cliente decir que mis padres me hicieron demasiado independiente. Eso no ha sucedido ni una vez. En cambio, mis padres me hicieron demasiado dependiente, o conspiré con mis padres para perpetuar mi dependencia. Eso sucedía todo el tiempo. Entonces, hay una regla general que creo que es buena, que creo que se aplica a menudo en los hogares de ancianos, por las personas que trabajan en ellos, que por supuesto es un trabajo muy difícil. Y la regla es no hacer nada por nadie que pueda hacer por sí mismo. Y la razón de eso es que es una forma de robo. La regla número 12 es acariciar a un gato cuando te encuentres uno en la calle. Y curiosamente es una meditación sobre la fragilidad. Es una discusión sobre qué hacer cuando no sabes qué hacer. Y eso es realmente cuando las cosas han salido mal para ti, cuando te enfrentas a una terrible tragedia en tu propia vida personal o en tu vida familiar, o tal vez incluso en la vida de tu comunidad, cuando las cosas te abruman demasiado rápido, en el caso de una muerte en la familia o una enfermedad terrible o el colapso de un sueño o cualquiera de las cosas que pueden darle la vuelta a tu mundo, es cómo lidiar con eso. Y ese capítulo contiene una discusión sobre la necesidad de acortar tu marco de tiempo, porque a veces la forma correcta de ver el mundo es a lo largo de los años y a veces es a lo largo de los meses. Y cuando las cosas están más fuera de control, quizás es a lo largo de los días, y cuando realmente estás contra la pared, es a lo largo de las horas o incluso minutos, y durante esos minutos te concentras en hacer lo mejor que puedas con lo que tienes justo delante de ti por la unidad de tiempo más larga. Puedes tolerar conceptualizarlo. Tal vez eso es lo que haces en el lecho de muerte de alguien, y mientras lo haces y sufres locamente, también tomas el tiempo para apreciar todo lo que puedas que se manifiesta, que se permite ser apreciado. Y así es la metáfora del gato. Supongo